Entonces la regla del trapecio, estamos manejando un solo intervalo. Entonces tendríamos que sería h por f0 más f1 sobre 2, de la forma sencilla. En cambio, si estamos manejando una subdivisión de intervalos, una regla del trapecio con múltiples segmentos, tendríamos h, que sería un escalar del tamaño del subintervalo, n el número de subintervalos, y f es un vector que manejaría el valor de las funciones, en cada uno de los puntos. Entonces, para el primer término, f0 está ponderado con coeficiente unitario, se agrega a la variable suma. Luego tenemos un ciclo for, aquí, en donde se suma f0 y los términos intermedios se ponderan por 2 para x1 hasta xn-1. Al final se incluye el último término ponderado por 1, y esos son los términos de la suma, así tal y cual se había planteado en esta ecuación. El primero y el último se ponderan con 1 y los intermedios se ponderan con 2. Entonces, el valor de la integral por método del trapecio va a ser h, ¿verdad? El tamaño del subintervalo, por la suma de todos los términos entre 2. Entonces vamos a ver cómo sería aplicar la regla del trapecio con múltiple subintervalo. Entonces vamos a usar la regla del trapecio con dos segmentos, empezando con dos segmentos para estimar la integral de esta función, ¿verdad? Es 0.2 más 2.5x menos 200x al cuadrado más 675x al cubo menos 900x a la cuarta más 400x a la quinta. Vamos a integrar este polinomio, esta función, desde a igual a 0 hasta b igual a 0.8. Sabemos que el valor real de la raíz por métodos analíticos es 1.64053. Entonces podemos plantear una tabla, empezando n igual a 2. Entonces, si n es igual a 2, en este caso, el tamaño del subintervalo es 0.4, porque vamos de 0 a 0.8. Entonces sería de 0 a 0.4 y de 0.4 a 0.8. La integral aproximada es 1.0688 y comparándola con el valor real, que es 1.640533, el error relativo es 34.9%. Pues es alto, ¿verdad? Si manejamos el método del trapecio con dos subintervalos, pues el error es alto. Conforme se va mejorando el número de subintervalos, entonces el error relativo va siendo menor porque la aproximación de la integral es mejor. ¿Qué tal si incluyéramos más subintervalos? Entonces tenemos el proyecto número 1. Mediante un programa en lenguaje C, calcule una tabla o imprima una tabla que incluya la integración de la función del ejercicio anterior, o sea, ese polinomio, mediante la regla del trapecio, usando un número de intervalos desde n igual a 2 hasta n igual a 20. O sea, sería 2, 3, 4, 5, hasta 20. Reportar el tamaño del paso, h, la integral aproximada de la función y el error relativo en cada caso. Sería entonces una tabla como esta, pero en lugar de ser de 2 al 10, sería de 2 al 20. Ese sería el primer proyecto. Vamos a analizar ahora la regla de Simpson 1/3. Si manejamos un solo subintervalo, entonces requerimos 3 puntos y el valor de h, el paso del intervalo, ¿eh? Entonces sería
h por 2 entre 6, o simplemente h entre 3 sería Simpson un tercio, ¿verdad? Y tendríamos F0 más 4 veces F1 más F2. Sería para un intervalo. Si tenemos paso múltiple, múltiples intervalos, entonces tendríamos que incorporar a esta función ¿cómo se llama? Tres parámetros. Tenemos h, el paso de subintervalo, n, el número de puntos, y f, en este caso tendríamos el vector que maneja todos los valores de las funciones involucradas en el análisis. Por ejemplo, tenemos la variable suma, que se inicializa con ponderación unitaria al valor de la función en el punto 0. Luego se plantea un ciclo for en donde se va actualizando la suma. Los puntos, en este caso impares, porque empieza desde 1 y luego se va incrementando de 2 en 2 hasta n-2. Entonces estos son los términos impares, se pondrán por 4, y los ¿cómo se llama? Los términos pares los términos pares se pondrán por 2. Al final me faltan dos términos, el penúltimo y el último. El penúltimo se pondrá por 4 y el último se pondrá por 1. Y calculamos la integral, será el paso de subintervalo por la suma de términos, y eso entre 3, Simpson un tercio, ¿verdad? Así sería la regla de Simpson un tercio para paso múltiple. Entonces tendríamos el proyecto número 2. Mediante un programa en lenguaje C, se calcule una tabla parecida a la que se utilizó con el problema de la integración por el método del trapecio. Ahora vamos a hacerlo con Simpson un tercio, usando un número de intervalos en pares, desde n igual a 2 hasta n igual a 20. Esto es 2, 4, 6, 8, hasta 20. Entonces reporte el tamaño del paso h, el valor aproximado de la integral y el error relativo en cada caso. Entonces sería algo así semejante a esto, otro programita que calculará una tabla de 2 al 20, yendo de 2 en 2 para el método de Simpson un tercio, en donde vamos a manejar otro programa, el proyecto número 2, en este caso. Y vamos a incluir esta información, esta información que se pide. Bueno, por mi parte de momento es todo. Entonces son dos programas diferentes. Espero que no tarden mucho en enviármelo. El tiempo se nos acaba y no son difíciles de hacer, es cuestión de plantearlos. Las metodologías de solución de ecuaciones lineales de eliminación gaussiana y el método iterativo Gauss-Seidel pues ya van a llegar a su término de momento, así que pues apuren a hacer ese ejercicio y vayan viendo cómo hacer estos programas, ¿verdad? Denle una, dos o tres vueltas al video y vamos a dando cuenta de cómo está estructurado cada una de las metodologías. Por mi parte es todo de momento. Nos vemos en el chat y en internet, ¿verdad? Muchas gracias.